Centro de Avivamiento, Casa de Dios, presenta al apóstol Magdiel Morillo. Diga conmigo, asignación divina para establecer el reino. Efesios capítulo 4, versículo 11, nos da un panorama muy claro acerca de la asignación divina para nosotros poder establecer el reino. Efesios capítulo 4, muchos de nosotros lo conocemos, y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo 12, diga conmigo, a fin de perfeccionar a los santos. Dígalo fuerte, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros tenemos una asignación para poder establecer el reino de Dios en esta tierra, y tiene un orden la asignación. Cuando nosotros empezamos a ver el reino de Dios, no es un reino desordenado. El reino de Dios tiene un orden y tiene una forma cómo hacer las cosas. Cuando yo escuchaba al pastor Norman ahora hablar, yo veía que por causa de usurpar posiciones y hacer cosas que no le corresponde hacer, nosotros podemos perder nuestra asignación profética en la tierra. Necesitamos caminar bajo una dirección muy clara y muy específica. Yo siempre he dicho esto: es preferible que la gente que quiere vivir en desorden se quede en la religión y no se meta en el reino. Dígale al que está a su lado: si quieres vivir en desorden, dígale con ganas, si quieres vivir en desorden, es mejor que te quede en la religión y no te pongas a inventar en el reino. Porque en el reino no se viene a inventar, en el reino no se viene a improvisar. En el reino existe un orden, y ese orden se tiene que cumplir y establecer. Me llama la atención que la palabra de Dios habla en el libro de Efesios capítulo 6 acerca de un orden del reino de las tinieblas. Habla de los principados, habla de las potestades, habla de los gobernadores, habla de las huestes espirituales de maldad, y habla como una jerarquía en el reino del enemigo. Y nosotros estamos viendo que ninguna de esas potestades empiezan a usurpar posiciones. El principado se sujeta a la orden que él ha sido establecido. El gobernador y todas las huestes espirituales de maldad se sujetan a las posiciones y al diseño que se le ha establecido. Pero ¿cómo es posible que en el reino de las tinieblas haya más sujeción que en el reino de Dios? Dígale al que está a su lado: esto causa impresión que en el reino de las tinieblas los demonios puedan estar sujetos a sus superiores. En el reino de Dios hay un desorden, y esto debería llamarnos la atención. Nosotros necesitamos poder establecer un orden en el reino de Dios para poder establecer el reino de Dios en esta tierra. Cuando nosotros vemos a Jesús en la tierra modelando como apóstol o como primer apóstol de Jesús, de Dios en la tierra, él pudo ponerse a la orden del Padre y pudo establecer el reino de Dios en la tierra con éxito, por causa de que siempre se sometió, siempre se sujetó a los designios del Padre. Y cuando usted empieza a estudiar a profundidad los hombres y las mujeres que pudieron tener éxito en la Biblia, en la historia de la palabra, podemos ver gente que caminó bajo un orden correcto. Levante su mano y diga conmigo: vamos a ordenar estas cosas en la ciudad, y toda la ciudad empezará a ordenarse. Si el reino de Dios está en desorden, imagínese cómo están las demás cosas.
Yo he estado investigando algunas cosas importantes acerca de la asignación que Dios le delega a cada hombre y a cada mujer. Hay una asignación para un hombre, para una nación. Hay asignaciones para un hombre, para una región en particular. Hay una asignación para una persona en una congregación local. Hay una asignación para una persona a nivel internacional. Nosotros pudimos ver ayer o anoche y ayer en la mañana pudimos ver al apóstol. Estaba designado para Venezuela, pero está bendiciendo muchas naciones de la tierra. Y hay una asignación, pero de repente se levanta alguien y dice: yo quiero ser como Luis Tovar y quiero bendecir a otras naciones y tengo esta carga por estas naciones, pero no tiene la asignación que Dios le ha dado a Luis Tovar. Entonces se va a meter en tremendos problemas porque la asignación tuya es otra. Y tenemos problemas en esta área. Gente usurpando asignaciones. Pero también tenemos otro problema. Gente asignada para algo y no lo están haciendo. Y como no están haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, Dios espera un tiempo por ti. Pero va a llegar el momento que el reino de Dios tiene que seguir avanzando y no se va a detener por ti. Yo estuve en una reunión parecida a esta. Esta reunión se hizo en Bucaramanga. Y escuché muchos hombres de Dios hablando en ese lugar. Pero me impactó una palabra que dio el pastor o el apóstol Satirio dos Santos. Él dice que en una mañana, en una oportunidad, Dios se le reveló. Y en la revelación que él pudo tener, él vio que le daban pan, café con leche y queso. Y cuando recibió esa revelación, le dijo la voz de Dios: donde te den pan, café con leche y queso, en esa región te vas a establecer. Él dice que tomó su familia, tomó sus hijos, salieron, empezaron a recorrer Brasil, empezaron a recorrer muchas ciudades, pero en ninguna parte donde ellos iban no le daban café con leche, pan y queso. Y él seguía recorriendo hasta que llegó a la ciudad de Cúcuta. Cuando llegó a aquel lugar, él dice que llegaron a una casa muy humilde. Allí en ese lugar, lo primero que hicieron fue ponerle pan, café con leche y queso. Pero él dice que cuando él se despertó de la visión, él pudo tener residuos de pan, residuos de queso en su boca y el sabor al café con leche. Entonces, cuando él se sentó en aquella mesa, él vio a su esposa, vio a sus hijos allí en la mesa y pudo ver el café con leche, el pan y el queso. Y él dijo: este es el lugar de nuestra asignación, por cuanto nosotros vamos a prosperar en medio de cualquier circunstancia que estemos, porque hemos sido asignados para esta tierra. Dígale al que está a su lado: tienes que asegurarte. Muévalo, dígale con ganas. Tienes que asegurarte que fuiste asignado para lo que estás haciendo. Mire, usted sabe cuántos problemas tiene la gente cuando dice: yo no sé si soy pastor, yo no sé si soy evangelista, no sé, yo creo que soy apóstol, me parece, no sé. Bueno, allí me ungieron como... Hermano, tiene un grave problema. Dígale al que está a su lado: la gente va a decir lo que le da la gana, pero tú tienes que estar convencido de lo que eres. La gente te puede decir que eres un avión, y si no vuelas, dígale al que está a su lado: tú vas a hacer lo que haces. Tú vas a realmente vas a hacer lo que es tu oficio. Me conseguí en una oportunidad un taxista. Y el taxista empezó a hablarme y decirme: ¿cómo es posible que yo, siendo un ingeniero, estoy trabajando como taxista? Por la situación económica.
Y él podía sacar el título, podía tener el título allí en el carro. La gente podía ver y decir que él era un ingeniero. Pero la gente, por el oficio que él estaba haciendo, no lo iban a llamar ingeniero. ¿Usted sabe cómo lo iban a llamar? Taxista. Porque el oficio que tú haces es lo que identifica lo que eres. Lo que tú estás haciendo hoy está identificándote en función de lo que tú eres en realidad. Entonces vemos gente con falta de identidad en el ministerio y empiezan a pensar: ¿será que soy apóstol? ¿Será que soy profeta? ¿Será que soy evangelista? ¿Será que soy pastor? ¿Será que soy? Y empiezan a buscar cuál posición. Y es más, he llegado a conocer gente que dice: mejor me ungen como profeta, porque el profeta le dan más dinero que el apóstol. Y después dicen: no, mejor me ungen como apóstol, porque el apóstol tiene más influencia. Dígale al que está a su lado: es mejor que no te metas en problemas. Vamos, muévalo, porque esto es importante. No te metas en problemas buscando una posición que no te corresponde. Problemas tremendos. Y usted dirá: ¿y cómo puede saber eso? Yo nací en el evangelio y desde niño estoy viendo cosas. Yo no vengo aparecido, vengo viendo esto desde pequeñito. Historias, cuentos, gente en las iglesias usurpando posiciones que no le corresponden, gente en la ciudad ocupando posiciones que no le corresponden. Y usted sabe que tenemos que empezar a poner orden. Diga conmigo: esta ciudad va a tener que poner orden. Pero el orden no lo va a poner el gobernador, el orden no lo va a poner el alcalde, el orden no lo va a poner la Asamblea Nacional. Dígale al que está a su lado: el orden lo va a establecer Dios de acuerdo a la posición que Él estableció en la tierra para controlar el orden. ¿Y quiénes son los primeros? Dígale aunque le duela: es el apóstol. Efesios capítulo 4, versículo 11. Póngalo acá. Escuche bien claro. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora la pregunta es: ¿para qué los constituyó? Pregúnteme por favor: ¿para qué los constituyó? Porque nosotros sabemos que están constituidos. Los constituyó Jesús. Pero ¿para qué fuimos constituidos? Porque aquí hay un tremendo problema. La gente piensa: fui constituido para abrir iglesia, fui constituido para poder tener una cantidad de personas, fui constituido. No, usted tiene que estar claro para qué fue constituido. ¿Y qué dice la palabra? El versículo 12: a fin. ¿Cuál es tu función? Llegar gente santas, imperfecta. Dígale al que está a su lado: tú eres santo. Y la santidad no se va a negociar, porque la santidad no es obra del hombre. La santidad no es producto de lo que tú haces. La santidad no es producto de lo que tú puedes elaborar en la tierra. La santidad es producto de la gracia. Diga conmigo: la santidad es producto de la gracia, y esa no la puede hacer nadie. A nosotros como ministerio lo único que nos corresponde es perfeccionar a esos santos que llegaron a nuestra iglesia. Abraza al que está a su lado y dígale: vas a tener que perfeccionar a los santos que tienes. Otra pregunta más: ¿y para qué más nos constituyó? Entonces no es para abrir iglesia, aunque abrimos iglesia. No es para tener un montón de gente, aunque puedan venir la gente. Pero el motivo principal de poder establecernos es para perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. Hay santos
al lado tuyo que necesitan perfección. El problema es que nosotros no queremos trabajar en la conducta, en el carácter y en la formación de la gente. Nosotros queremos que la gente nos llegue sin problemas. Dígale al que está a su lado, acuérdate de los problemas que tú tienes. Me decía un amigo, si todos los pecados echaran humo, la iglesia estuviera nublada. Pero como todos los pecados no echan humo, hay unos pecados que no se miran. El que fuma, de repente usted lo llega a visitar y él esconde el cigarro detrás, pero por detrás se le ve el humo. ¿Por qué? Porque escondió el cigarro. Entonces hay pecados que no echan humo, pero están haciéndote daño. Pero ¿cuál es la idea de nosotros poder ser constituidos por Dios? Acusar, destruir la gente. Este no sirve, apártelo para allá. Este tampoco sirve, apártelo para allá. ¿Cuánta gente no ha venido para desecharte por causa de tus imperfecciones? ¿Cuánta gente no están buscando con lupa las imperfecciones tuyas para etiquetarte y decirte no sirves para nada? Dígale al que está a su lado, tú eres un restaurador de esos santos que están al lado tuyo. Se me fueron. Abrácelo entonces, dígale, tú eres un restaurador. Ahora, lo que no puede hacer el pastor, lo hace el apóstol. Y hay cosas que no va a poder hacer nunca el pastor, y ni siquiera que desea hacerla, la va a poder hacer. Porque esa asignación se le fue dada ¿a quién? Al apóstol. Entonces yo no puedo caer en el terreno a pelear por asignaciones. Yo tengo que estar claro en mi asignación y simplemente cumplir mi asignación, independientemente que sea diferente la una de la otra. Tenemos cantidad de problemas en nuestra mente por causa de no tener revelación de nuestra asignación profética. Entonces queremos ponernos en posiciones que no nos corresponden. Pero me llama la atención, primero, perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que hagan la obra del ministerio correctamente. Pero también hay otra función que fuimos diseñados por Dios para poder también edificar el cuerpo de Cristo. A nosotros nos dan un diseño, somos ingenieros, nos dan un diseño y el constructor dice, usted me va a construir un centro comercial. Nos entrega el diseño, nos entrega los planos, nos entrega todo. Entonces usted empieza a buscar la gente correcta para poder construir. Usted busca los carpinteros, usted busca los albañiles, usted busca los ingenieros, usted busca toda la gente que necesita para construir el edificio. Pero cuando el terreno está vacío y usted tiene el plano en su mano, aunque usted todavía no ha edificado el edificio, ya usted sabe lo que se va a plantar allí. La gente que pasa alrededor solamente mira el terreno vacío, pero el que tiene el diseño, el que tiene los planos, no mira solo el terreno, mira lo que se va a construir en ese terreno. Ahora, imagínense que los constructores de ese edificio empiecen a construir lo que ellos quieran o lo que les da la gana, y cada quien a hacer lo que ellos quieran. A la final, ¿qué van a construir? A la final, ¿qué van a edificar? Dígale al que está a su lado, tú no puedes edificar lo que tú quieras. Tú estás llamado a edificar el cuerpo de Cristo.
¿Usted sabe por qué la gente no ha visto a Cristo? Porque nosotros hemos sido los culpables. Porque cuando nosotros podamos levantar el edificio y el albañil, el ingeniero, el arquitecto y toda la gente que trabaje puedan proyectarse, enfocarse en la edificación, el terreno ya no va a estar vacío, sino que va a empezar a tomar forma. Dígale al que está a su lado: el terreno no va a estar vacío en Venezuela. El terreno va a estar agarrando una forma. Y la forma no es la forma humana, no es la forma intelectual, no es la forma teológica que nosotros pensemos. La forma y el diseño ya está establecido. Lo único que yo tengo que poner en el lugar correcto, las piezas correctas, el órgano correcto, y cuando todo empiece a engranarse, cada cosa en su lugar, entonces la gente va a pasar por el terreno vacío y usted sabe que va a haber la gente allí como que van a construir X cosa, porque ya se le está viendo la forma. Entonces, cuando la gente venga a nuestras iglesias, la gente no va a decir: allí se está construyendo una iglesia. Allí se está edificando el cuerpo ¿de qué? Entonces yo estoy dándome cuenta que no somos casualidad de la vida, no es un invento. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro y todos los 5 ministerios no es un invento del hombre. Dígale al que está a su lado, le guste o no, es un invento de Dios. Es un diseño de Dios. Ahora, cuando empezamos a ver la edificación de Cristo o del cuerpo de Cristo, si nosotros fuimos llamados para constituir eso, y cuando lo empecemos a construir y cuando lo empecemos a edificar, a la final, ¿qué vamos a ver allí? ¿Qué vamos a ver? Si fuimos llamados para edificar el cuerpo de Cristo y nosotros trabajamos en esa misma función, cuando la gente empiece a trabajar en la edificación, ¿a quién vamos a ver? Pregunto, ¿a quién vamos a ver? ¿A José? ¿A María? Si estamos trabajando en función de construir el cuerpo de Cristo, entonces si trabajamos de la forma correcta, la gente va a empezar a ver a Cristo en ti. Dígale al que está a su lado: tú vas a manifestar a Cristo, tú vas a representar a Cristo. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Dígale al que está a su lado: lo que falta es enfoque en nuestra edificación. Tenemos mucho desenfoque. Y perdóneme que sea muy directo en esto, pero hay una carga de parte de Dios en mi corazón para poder transmitirlo en esta hora. Hay mucho desenfoque, hay mucho desacuerdo, porque estamos pensando construirnos a nosotros y no construir a Cristo. Cuando yo escucho gente que dice: esos líderes se parecen a mí, hablan como yo, hacen como yo, todas las cosas como yo, estás edificando mal. Pero cuando la gente empieza a decir: esa gente que tú estás formando, que tú estás edificando, se parecen a Cristo, estamos en el orden correcto. El apóstol Pablo pudo decirlo de una forma más simple y dijo: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo, pero en lo contrario ni lo vean. Es decir, siempre el enfoque no es en ti como líder, como apóstol, como evangelista, como profeta, como maestro. Dile a la gente que no se enfoquen en ti. El enfoque tiene que estar en Cristo. Y tenemos serios problemas, y por eso hemos tenido gente desviada de los principios de Dios. Por eso vemos gente que se idolatran. Por eso vemos gente que están
destruido. ¿Y quién los destruye? El mismo pueblo, porque el pueblo lo ve como que si ellos son, es Cristo. Dígale al que está a su lado, es Cristo. Nosotros hemos venido en esta cumbre a edificar a Cristo en este lugar. Hemos venido a esta cumbre a edificar a Cristo en tu vida. Cada apóstol que pasa por esta tarima está dando una palabra que está edificando el cuerpo de Cristo. ¿Alguien puede decir algo? El apóstol Satirio dijo algo importante en esa reunión, me marcó. Cuando llegué a la ciudad, que tomé café con leche, vuelvo al tema, pan y queso, supe que era mi lugar de asignación. Empezó una guerra, y la guerra más grande no era con el diablo, la guerra más grande no era con la gente. La guerra, el que le hizo la guerra más grande a este hombre de Dios fue otro apóstol. Pasando los años, este hombre, donde veía al apóstol Satirio, se volteaba, se iba y le empezó a tener odio. Y el apóstol empezó a buscarlo, le pasaba invitaciones, lo invitaba a reuniones, lo invitaba a desayuno, lo invitaba, lo abrazaba, y el tipo tenía una resistencia hasta llegar el momento cuando estaba grave, a punto de morir, y dijo estas palabras: por favor, llamen al apóstol Satirio. Todo el mundo, los líderes, el grupo, una iglesia grande, empezaron a quedarse como sorprendidos. ¿Y qué será lo que va a decir? Cuando llegó el apóstol, fue al lugar donde estaba ya a punto de morir. Este apóstol dijo: quiero pedirte perdón en esta hora, porque a mí se me asignó a hacer todo lo que tú estás haciendo, y por causa de ver que tú estabas haciendo lo que a mí se me asignó, yo empecé a tenerte odio. Dígale al que está a su lado: retenga lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Vamos, dígale, muévalo por favor y dígale: retenga lo que tiene. El reino es distinto a la religión. La religión te promociona el hombre, en el reino te promociona Dios. Dígale al que está a su lado: en la religión te promociona el hombre, pero en el reino, usted sabe cuántas promociones nos dieron en la organización donde yo, y venían las promociones. El que trabajaba más, no, era el amigo del presidente el que subía. Y yo esperando el carnet del credencial del 1, era raso. Y yo decía: este año en la convención me van a dar el credencial 1. Todo el mundo. Y yo raso. Dígale al que está a su lado: es que la religión siempre va a favorecer el compañerismo. Dígaselo, porque esto lo vivió usted también. Dígale: la religión siempre va a complacer al que es el amigo, al que es el pana, al que es el que es más cercano, y lo va a promocionar. Pero en el reino es distinto. En el reino te promociona Dios. Y aunque la gente se oponga, el reino siempre tiene una promoción para ti. Lo que tú tienes que entender es que tienes que estar en la voluntad perfecta de Dios. Dígale al que está a su lado: aunque te pongan zancadilla, aunque no se pongan así para no dejarte pasar, Dios te va a pasar por encima y te va a promocionar. Viene promoción de Dios para tu vida si estás en el orden de Dios. Porque esa es otra cosa. En estos días he empezado a cambiar muchas palabras que habíamos soltado y habíamos entusiasmado a la gente con mentiras. Este es tu año. Ay. Y el año seguía igual. ¿Por qué no decirle la verdad? Y decir verdaderamente: me gusta el programa de Cielo Mar porque dice principios del reino. Y si tú cumples principios del reino, yo te aseguro que el otro y el otro será tu año. No porque alguien lo dijo, sino porque tú estás cumpliendo principios.
Diga conmigo, el reino no está basado en emociones. Dígalo fuerte, el reino no está basado en emociones. El reino está basado en principios. Entonces, ¿cuál es el propósito de constituir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Primero, perfeccionar a los santos. Segundo, edificar el cuerpo de Cristo, que cuando la gente pueda vernos, vea a Cristo. Pero hay algo más. Nos entregaron un plano, nos entregaron un diseño, y aquí quiero hacer algo muy importante. Usted sabe que la gente prende más por visualización que por enseñanza, por imitación más que por teoría. Y está como que esto es algo que se ha comprobado científicamente, que la gente va a aprender más por imitación. Y nosotros tenemos que tener el cuidado de qué estamos haciendo como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y como maestros. ¿Por qué? Porque la generación que viene va a imitar lo mismo que nosotros estamos haciendo. Y si nosotros tomamos esto muy light, ¿qué va a pasar con nuestra generación? Levante su mano y diga conmigo, esto es más serio de lo que nosotros pensamos. A veces la gente fácilmente, y he criticado a personas que dicen, se soltó un camión de apóstoles y soltar. Escúcheme, usted tiene que tener bien claro, a usted lo pueden llamar y puede decir que te van a ungir como apóstol, pero usted tiene que estar claro en su posición. Si usted es un evangelista, quédese quieto como evangelista. Si usted es un pastor, quédese quieto como un pastor. Si tú eres un maestro, quédate quieto en tu posición, porque allí en ese lugar eres importante, tan importante como es el apóstol, aunque tenga diferentes funciones, aunque tenga diferentes oficios, pero eres importante. Abraza al que está a su lado y dígale, eres tan importante en esa posición como el apóstol, como el evangelista, como el pastor, como el maestro. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros empezamos a tomar con pinza algunos textos bien, unos buenos y mal interpretados, y de esos textos sacamos doctrinas y empezamos entonces a romper el diseño. Pero ¿qué fue lo primero que sacamos? Sacamos de la Biblia, como que lo cortamos. Yo vine a ver este texto en el 1999 y los demás días estudié en el Instituto Bíblico y no vi ese texto, no lo hablaron, nunca lo explicaron. Pero en 1999 empezó una revelación del Espíritu a decirme el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y empecé a ver un equipo apostólico, un equipo de reino que iba a establecer Dios en esta tierra para poder establecer el reino. No es para establecer nuestro propio reino, es para establecer el reino de Dios. Diga conmigo, es establecer el reino de Dios. Estos hombres y estas mujeres que tomaron estos textos bien y mal interpretados, empezaron a construir pentecostales, bautistas, metodistas, libres, que llamaron libres, y conservadores, y empezaron a fraccionar, y en vez de edificar el cuerpo de Cristo, no, mutilaron. Dígale al que está a su lado, la religión en vez de edificar destruye. Vamos, dígale que esto es serio. Este es un espíritu que viene en contra de lo apostólico. Este es un espíritu que se opone a lo apostólico, se opone al reino, se opone a los principios establecidos en la palabra de Dios. Y este espíritu viene con una intención.
muy sutil, como decía el apóstol Norman, haciendo cosas que parecen buenas. Oran como tú, ayunan como tú, vigilan como tú, usan la misma Biblia que tú, usan el mismo bosquejo que tú, leen los mismos libros que tú. Pero cuando llega el momento de destruir, no tienen amellada la tijera bien amolada, y destruyen el cuerpo de Cristo y nos fraccionan. ¿Por cuánto tiempo, apóstol Juan, tuvimos divididos? Conservadores, liberales, pentecostales, bautistas, el otro y el otro y el otro. Dígale al que está a su lado, si el reino de Dios está en crisis por causa de nosotros tener ese desorden, ¿cómo va a estar Venezuela? No, el reino de Dios está en crisis. Nosotros provocamos una crisis en nuestro sistema por causa de no entrar en el orden, por causa de nuestro orgullo, por causa de nuestra altivez, por causa de no doblegarnos y pensar en el reino, y pensar en la obra, pensar en la gente, pensar en la edificación. Nos mantenemos erguidos con nuestras ideas. Es que no van a cambiar porque la gente no va a cambiar, y empieza la gente a defender su tesis. Y de allí salió un sinnúmero de religiones. Y la edificación, pregúntele al que está a su lado, ¿y lo que nos mandaron a edificar? Pregúntele con ganas. ¿Y lo que nos mandaron a edificar, dónde se quedó? Se quedó sin edificación. Y nos mandaron a construir el cuerpo de Cristo. Y usted sabe qué hicimos nosotros: mutilamos el cuerpo de Cristo, lo separamos. Dígale al que está a su lado, cuando tú criticas a una persona, vamos, dígale con ganas, cuando tú criticas, cuando tú murmuras, cuando tú no edificas, en vez de construir el cuerpo de Cristo, usted está mutilando, destruyendo. ¿Cuándo la gente va a ver a Cristo si cada día lo despedazamos más? ¿Cuándo? Dígale al que está a su lado, visión de reino no es simplemente una teoría. Dígaselo, por favor. Visión de reino no es simple una teoría que sacaron nueva para entrar en una nueva onda. Visión de reino es la visión que Dios soñó desde el principio de la creación. Es el diseño de Dios desde el principio. Esa es la visión de Dios. El problema no es Dios, el problema somos nosotros que tomamos diseños distintos. Diga, hay un diseño paralelo al diseño de Dios, y tienes que tener cuidado porque puedes estar diseñando algo que no es de Dios. Como decía el apóstol Norman, creyendo hacer cosas buenas, estás edificando un desastre. En una oportunidad, Nehemías, capítulo 2, versículo 17. Pues no puedo desarrollar, el tiempo es muy corto, pero escuche bien esto. Nehemías capítulo 2, 17. Alguien que lo lea, lo pueda leer. Nehemías, yo lo veo en una figura apostólica. Escuche bien. Con una carga apostólica, con una carga de ver las cosas diferentes a como los demás lo veían. Nehemías se para y dice: vosotros veis que el mal en que estamos. Quítele la palabra Jerusalén y póngale Venezuela si usted quiere. Nehemías se para representando el ministerio apostólico de hoy. Dice: ustedes no ven el mal en que estamos. Venezuela está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Vení, y se vuelve a nombrar la misma palabra. ¿Cuál es la palabra? Edifiquemos. Dígale al que está a su lado: no te constituyan una mandarria destructora.
La palabra en este tiempo es edifiquemos. Si yo le cambio por el texto de Efesios capítulo 4 versículo 11, él estaba hablando de un muro, pero Efesios capítulo 4 versículo 11 estaba hablando de edificar con una comisión apostólica, con una asignación apostólica. Llegó y empezó a recorrer todo el lugar que estaba destruido. No iba con una multitud. Dígale al que está a su lado: usted no necesita una multitud. Lo que se necesita es ser asignado con una palabra específica. Eso es lo que usted necesita. Y van a ocurrir cosas en el reino de Dios que de repente usted se va a quedar sorprendido. Pero tiene que estar asignado. Nehemías en ese momento fue asignado. Dígale al que está a su lado: Dios siempre tiene a alguien para asignar para una nación cuando está en crisis. Diga conmigo, levante su mano y diga: Dios siempre tiene a alguien asignado para levantarlo en un momento de crisis. Levantó a Nehemías y empezó Nehemías a recorrer aquel lugar. Usted puede leer el libro de Nehemías y se va a dar cuenta toda la estrategia simbólica y profética que hizo Nehemías. Nehemías empezó a recorrer aquel lugar solo. Él solamente iba con una cabalgadura y dice que empezó a hacer como un mapa. Yo lo veo así: empezó a hacer un mapa espiritual y empezó a ver las murallas, empezó a ver las puertas consumidas por el fuego y empezó a levantarse Nehemías. El primero que nos tenemos que levantar en Venezuela no es para poder traer un cambio en el gobierno. Los primeros que tenemos que levantarnos en Venezuela son los ministerios, y después que se levanten los ministerios se va a levantar la iglesia, y después que se levante la iglesia Venezuela entrará en un gran avivamiento. Aplaude si puede. No me queda mucho tiempo, vamos al otro punto. Después de escuchar a apóstol Ludwig toda esta cantidad de palabras, apóstoles que están acá, después de escuchar al apóstol Luis Tobar, al apóstol Ludwig, al apóstol, todos los apóstoles que pasamos por acá, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con lo que hemos recibido? Porque quedaría sin efecto toda esa palabra y después irnos cada quien a su casa a hacer nada. Dígale al que está solo: ¿qué vamos a hacer ahora? Venezuela está desierta, Venezuela está en crisis. Los que me están escuchando por la radio, ¿qué vamos a hacer en esta hora? ¿Será que tenemos que tomar una asignación y cada quien tomar su ocupación y empezar a levantarse? Pero me llama la atención algo importante. Si el espíritu del pueblo está dormido, es impresionante. Nunca, por más palabras que reciba, por más cosas que pueda ver, siempre el espíritu de esa persona no va a reaccionar en función de arreglar algo, en función de corregir algo. El espíritu de la iglesia tiene que ser removido, tiene que ser despertado para que podamos ver con claridad lo que nos corresponde hacer. Mateo, culmino con esto, Mateo capítulo 25. La parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra de Dios: entonces el reino, mira, vea, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Sigue. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas insensatas. El otro: las insensatas tomando sus lámparas tomaron consigo aceite. No tomaron aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El otro: y tardándose, diga conmigo, y tardándose el esposo, cabecearon. Las insensatas no cabecearon. ¿Cuántas cabecearon? ¿Y qué pasó con ellas? ¿Qué hacemos con un poco de aceite, con
con ser prudente, con tener congregaciones inmensas? ¿Qué vamos a hacer con tener palabra y palabra y palabra y guerra espiritual y todo? Y estamos en la misma condición que las insensatas, todas dormidas. Diga conmigo, tiene que haber una palabra que te despierte. Dígale, la palabra que va a salir en nuestros púlpitos tiene que despertar la iglesia. Levanta tu mano y diga conmigo, la palabra que voy a soltar desde hoy en adelante tiene que impactar tu espíritu, que te despierte para poder hacer la obra de Dios. Porque mientras las insensatas estaban descuidadas, estaban dormidas, de todas maneras no tenían esperanza, porque las que tenían la palabra estaban en la misma condición. El vecino es fornicario, es adúltero, hechicero, brujo, avalado. Y el evangélico, nada, ni siquiera es brujo, solo evangélico. La misma cosa. Póngase de pies. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Yo traigo una propuesta de parte de Dios. Levante su mano y diga conmigo, tenemos que entrar en oración. Dígalo fuerte, tenemos que entrar en oración. Diga, la oración va a despertar el espíritu de la iglesia. Vamos con ganas, por favor. Usted como que está bravo conmigo. Diga, la oración va a despertar el espíritu de la iglesia. Diga, la oración va a despertar el espíritu de la iglesia. Marcos capítulo 1, versículo 35. Usted sabe qué dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Y levantándose muy temprano, póngalo allí acá en la pared. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se fue a un lugar desierto. Y allí, ¿qué hacía? ¿Quién estaba haciendo eso? Jesús. Diga conmigo, la oración va a despertar el espíritu de la iglesia. Diga, la oración te va a hacer efectivo. Diga, la oración te va a hacer efectivo. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos y empezaron a encuestar a los apóstoles, empezaron a encuestar a los pastores, empezaron a encuestar a los evangelistas. No estaban hablando de la gente que comúnmente vienen a las iglesias. Empezaron a hacer una encuesta y dijo en la encuesta, decía, dígame con toda sinceridad delante de Dios, ¿cuánto es tu tiempo de oración? Levante la mano y diga, no voy a mentir, voy a decir la verdad y simplemente la verdad. Y llegaron los apóstoles, los pastores, los evangelistas. Su tiempo de oración era demasiado poco. Dios me confrontó en Brasil después de tener una pérdida millonaria y después de tener una pérdida casi a punto de darme un infarto. Dios me llevó a Brasil, me hicieron agenda y casi nadie me aceptaba. Estaba ocupado. Y yo, Dios, pero tú me trancaste allá, me trancaste acá, me trancaste el negocio. Estaba ocupado todo el mundo y me encerré en un cuarto. Y allí Dios me dijo, fui yo que te cerré todas esas puertas porque quiero que puedas venir nuevamente a mi presencia. Es tiempo de que vuelvas a la presencia de Dios. Nos volvemos profesional. Cualquiera nos ve predicando en la iglesia y dice, wow, el pastor, eso está metido con Dios. No, somos profesionales. Usted aprende inglés y sabe hablar inglés y cualquiera lo ve como un profesional. Usted aprende matemática y sabe da una clase de matemática impresionante. Usted puede aprender física, que es la más, física y química, la más difícil de todas. Y usted puede dar física y química con una facilidad. No necesita oración, ni ayuno, ni vigilia. Igual usted prende a Biblia y puede disertar una palabra poderosa y todo el mundo se queda con la boca abierta. Pero tu vida espiritual, ¿cómo está? Dígale al que está a su lado, tu vida de oración, ¿cómo está? Yo quiero proponer a los apóstoles, ya lo hice en privado, quiero proponerlo acá en público. El 7 de marzo vamos a hacer una reunión para
levantar 24 horas de oración por nuestra nación. Todos aquellos que tengan carga, que tengan intercesores, que tengan gente, hermanos, si lo hacemos unidos, aquí hay más de 1000, por lo que yo he escuchado, 1000 y pico de pastores. Si nosotros llegamos a ponernos de acuerdo, yo creo que va a tocar 10 minutos por persona en un sitio específico. Se buscó una casa, le dijimos: Dios, no queremos una iglesia, no queremos un lugar donde la gente se detenga, queremos una casa. Y vino una hermana y dijo: yo siembro esa casa para que se levante la casa de oración en Puerto Ordaz. Se están levantando casas de oración en Ciudad Bolívar, y vamos a levantar casas de oración en el Callao, en Guasipati, en Tumeremos, en el 88 Santa Elena. Es una asignación divina que Dios nos está diciendo: levanten la oración, porque esto va a despertar el espíritu de la iglesia. Las prudentes se van a despertar, las insensatas van a tener el mensaje correcto, porque de repente se perdieron las insensatas por causa de las prudentes. Levante su mano. Yo creo que el tiempo en la radio se nos terminó, pero yo quiero que los apóstoles vamos a unirnos con el pueblo y vamos a decir: Señor, perdónanos, porque tuvimos tan en poco la oración. Tenemos una asignación divina para esta hora. Somos la respuesta de Dios para Venezuela, iglesia. Dígale, levántele la mano al que está a su lado y dígale: eres la respuesta de Dios para esta patria. Eres la respuesta de Dios para este tiempo de crisis. Eres la respuesta de Dios, como decía el apóstol Luis Tobar. La gente va a venir a nuestras iglesias y van a ver este lugar como un oasis, porque van a empezar a escuchar algo distinto a lo que se escucha allá afuera. En este lugar van a empezar a escuchar palabras de fe. En este lugar le van a dar direcciones correctas. Le van a decir: toda petición que tú puedas poner delante de la presencia del Señor van a tener resultados, y menos del tiempo que tú puedas trazarte vas a tener la respuesta de Dios en tus oraciones. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Centro de Avivamiento, Casa de Dios, presentó al apóstol Magdiel Morillo.